¿Para quién es la doble recompensa de Dios? Es una pregunta. ¿Para quién es la doble recompensa de Dios? Vamos a buscarlos. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 29 al 30. Repito para los que están tomando nota. San Lucas, capítulo 18, versículos 29 al 30. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios llegue a los corazones y no regrese vacía, sino que haga el efecto para el cual es enviada, y que el Espíritu Santo, con su palabra, que es de doble filo, penetre hasta discernir las intenciones y los pensamientos del corazón, hasta partir el alma, llegue hasta la médula de los huesos y sea sanando, sea restaurando, sea liberando, sea fortaleciendo, sea limpiando, sea renovando, porque su palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Me quito yo y que sea el Espíritu Santo hablando, y que Dios permita que solamente Él y solo Él sea que te esté hablando hoy. A tu pregunta te esté dando una respuesta. A tu problema le esté dando una solución. A tu sed le sea dada agua. A tu hambre le sea dada alimento. Porque su palabra es viva y es eficaz. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo que hoy va a hacer la obra a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué Jesús dijo esto? Dice que nadie, ninguno, nadie es nadie, ninguno es ninguno. Quiere decir que si es niño, si es adolescente, si es joven, si es adulto, si es un anciano, si es campesino, si es un doctor, si es un científico, si es un empresario, si es un empleado, si es huérfano, si es viuda, si es casado, si es soltero, si tiene un alto cargo en el gobierno, si no tiene ningún cargo, si es reconocido, si tiene fama, si no tiene fama. Ninguno, dice la Biblia. De cierto te digo que no hay nadie es nadie, que haya dejado. Mira lo que va a dejar. Ahora, la palabra dejar quiere decir desprenderse, abandonar, pero se refiere a la parte del apego. Cuando Dios habla esto, Jesús habla esto, se habla del apego, porque hay mucha gente que malinterpreta esto y lo cogen literalmente así como por nada, sin razón alguna, y dejan a los papás abandonados, y dejan a los hijos tirados, y dejan a sus esposas tiradas, y son abandonados porque son creyentes, porque son cristianos. Eso no es así. Vamos a llevarlo a la razón, a la lógica. Y aquí dice que nadie que haya dejado esto, y hay una causa, hay un motivo. Y dice, mujer, hermano, hijo, en fin, ¿por la causa de qué? Por el reino de Dios. Y para entender esto, hay que entender qué es reino. Porque yo de pequeña pensé, y todavía era joven, yo me convertí muy temprano al Evangelio, y yo pensaba que el reino de los cielos era cuando uno se moría y caminaba por las calles de oro, como habla el Apocalipsis y todas esas cosas. Sí, ese es el reino de los cielos, pero también el reino de los cielos descendió. ¿Te acuerdas que Jesús dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha venido? Y Jesús lo que hacía era predicar el reino. ¿Y qué es un reino? Para poder entender el por qué, tú vas a tener doble
bendición, doble recompensa, aquí abajo y en la vida eterna. O sea, mientras que estés aquí en la tierra, que tus pies pisen la tierra y respires oxígeno, comas y todo, vas a tener una gran recompensa, doble de la que dejaste, por las cosas que dejaste, doble. Y después la vida eterna, o sea, la salvación. Entonces, el reino es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios, todo gobierno, todo país, toda nación tiene una política pública, tiene una política interna, tiene una política de gobierno, tiene estatutos, tiene reglas, tiene leyes, tiene normas, tiene castigos, tiene recompensas. Es un reino. Cualquier país donde estén, ahorita los que están en Estados Unidos, los que están en España, los que están en cualquier país donde me estés escuchando, allí tienes unas normas, unas reglas de ese país donde tú estás. No puedes decir, por ejemplo, si yo voy a los Estados Unidos, no es que yo soy colombiana y en Colombia se hace, es así. ¿Qué me va a decir el presidente de Estados Unidos? Un momentico, aquí no es así. Aquí tenemos normas, aquí hay una ley, aquí hay un gobierno diferente. Por ejemplo, en Colombia, a los criminales, a la gente que se sabotea la vida normal del país, aquí no les pasa nada, aquí hay un desorden tremendo. Aquí lo meten preso, los días lo sacan y sigue delinquiendo. Y si lo están presos desde allá, desde la cárcel, cogen teléfono y comienzan a extorsionar desde la cárcel. Y cuando salen, pues lo ponen en cargos y le dan hasta le dan privilegios, le dan hasta cargos. O sea, es un desorden. Es un gobierno que no es conforme al gobierno de Dios. Ningún país tiene el gobierno tan perfecto como el gobierno de Dios, porque en todos los países hay errores, porque gobierna un humano, porque gobierna una persona de carne y hueso. Pero el gobierno de Dios es tan distinto, por eso el Señor dice, el que entra a mi gobierno, el que deja todo esto, no está pegado a esto, sino que se ciñe a mis leyes, a mis normas, a mi gobierno, a mis principios, a mi cultura, porque el reino de Dios tiene todo diferente, todo es diferente. Por eso el Señor cuando llamó al pueblo, dijo, yo lo he constituido nación santa, pueblo santo, adquirido por Dios. Santo significa separado para Dios. Por tanto, el lenguaje debe ser distinto, la conducta debe ser distinto, el pensamiento debe ser distinto, las costumbres, el Señor hasta no las cambia. Hay gente que la cultura es tomar, beber, fumar, tener perversión sexual, van a un prostíbulo, van al otro, tienen su esposa y van y se acuestan con otro y con otro y con otro, pero eso es normal. Aquí en la tierra el pecado es normal. Es normal que una niña salga embarazada y luego el mismo gobierno hasta paga para que la niña aborte. Y hay leyes que ya afirmaron y defienden el homicidio a bebés que ni siquiera han nacido. Y es normal. Es normal. Es normal en el gobierno pecaminoso del ser humano. Pero el Señor dice, aquí no es así. Aquí no es así. Como decimos en la costa, aquí canta otro gallo. Aquí es diferente. Allá están acostumbrados a subir a cargos o tener cargos en el gobierno, en cualquier empresa, con el torcido, o sea, haciendo cosas perversas. Hay chantajes. No, que si te acuestas conmigo, yo te pongo la nota, si te acuestas conmigo, o si eres amante, o si eres mi novio, o si eres lo que quieras, te subo de cargo. O si haces esto y cortas, aquí entra tanto dinero, coge esto, lo repartimos acá y tú nada más trabajas con esto. El Señor dice, aquí no es así. En la casa, cuando acostumbran a hacer parrandas, a emborracharse, a fumar, a maldecir, a pelear, donde las niñas meten a los novios a fornicar a las casas, a los cuartos, cuando el hombre espera que la mujer salga para meterla
a la otra y ella espera que él salga para meter al otro. Es un desorden. El Señor dice, un momentico, aquí no es así. Aquí es otro asunto. En mi reino, esas cochinadas no se hacen. Aquí hay costumbres diferentes. Aquí en mi reino hay leyes donde dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los iracundos, ni los rateros, ni los brujos, ni los hechiceros, ni los maldicientes, ni los asesinos. Mejor dicho, la lista es larga. Ninguno de ellos entrará en el reino mío, o sea, en mi gobierno, en mi país, en mi estado. No entran, no entran. Por eso Jesús cuando le trajeron muchos niños para que los bendijera, para que los tocara, los apóstoles enseguida se metieron y los estorbaron y reprendieron a los niños, o sea, los regañaron, que no tocaran al maestro. El Señor los regañó, fue a ellos, y le dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los prohíban, porque de ellos es este gobierno. Y si alguno de ustedes no se porta como uno de estos niños, tampoco entra. Se da cuenta que Dios está hablando es de pureza, de fe, de limpieza. Un niño es puro, un niño es inocente. Aunque hay niños ahora que nacen poseídos a veces, yo digo que Satanás está atacando a los niños y los vuelve terribles. Pero la pureza de un niño es la pureza que Dios le pide a su pueblo para poder entrar a su reino. Por eso cuando él le dijo a este joven, ¿por qué dijo eso? Porque él le dijo a un joven que quería seguirle. Señor, era un joven muy rico, muy multimillonario. Yo me imagino que tenía, si estuviera en esta época, tendría mansiones, tendría yate, tendría avión propio, tenía apartamentos en diferentes países, tendría en Dubái también allá bienes raíces, tendría ganado, tendría joyerías, dueños de empresas, en fin, era muy rico. Pero él decía, yo quiero eso que ellos tienen. Yo quiero eso que ellos tienen. Y se acercó al Señor y le dijo, yo quiero, o sea, ¿qué hago para ganar la vida eterna? O entrar en ese reino. Y el Señor vio su lado flaco. El Señor vio el lado flaco. No lo mandó a hacer rituales porque ya él lo hacía. No lo mandó a honrar a papá y mamá porque ya él lo hacía. No lo mandó a cumplir una cantidad de mandamientos porque ya él lo hacía. Jesús ve la parte que estorba en nuestra vida. Y allí no era ni el papá ni la mamá en ese joven. No era porque no iba a la iglesia, no, él iba. No era porque no ayunaba, todo eso lo hacía él. Diezmaba, todo eso lo hacía. Y lo he hecho desde muy joven, decía, desde muy niño estoy practicando eso. Así que, ¿qué? No me falta nada, Señor. El Señor te dijo, te falta algo. Vende todo lo que tienes, porque el Señor sabía que su apego, que su impedimento para entrar al reino era el amor al dinero. No era el dinero en sí, no. Dios nunca está en contra del dinero. Dios está en contra del amor al dinero, como tampoco está en contra de los padres. Pero el amor a los padres, más que a Dios, Dios está en contra de eso. Dios tampoco aborrece cuando tú amas a tu hijo. Pero si el amor hacia tu hijo es más grande que el de Dios, Dios aborrece eso. Y Dios te dice que lo dejes. Dios tampoco aborrece que tú de pronto pues ames a tu esposo o a tu esposa. Dios no, al contrario, Él te premia si lo amas. Pero si lo amas por encima que a Dios, Él te dice que desprendas de eso. Y por eso le dijo, el problema tuyo es el siguiente. Tienes el corazón puesto en tu riqueza. Por eso ahora te digo un secreto para que entres al reino mío, para que entres a mi gobierno y para que me puedas seguir. Dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. O sea que él era tacaño. Ahí se da que era tacaño. ¿Por qué dice dáselo a los pobres? Quiere decir que el jovencito, aparte de ser rico, era tacaño. Y cuando la persona es tacaña, que no ayuda a nadie, como dicen por ahí, le pegan en el codo y abre la mano.
Es tacaño, no le dan ni a la mamá que los parió. No le dan. No le dan ni a los hijos. Son tacaños, no le dan a su pareja, no invierten nada en la casa, no le dan nada a nadie. Son apegados al dinero. Y Jesús, por eso dijo, vende todo. No dijo muchas cosas o algunas cosas, dijo, vende todo y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Eso no le gustó, dice la Biblia que se puso muy triste. ¿Por qué? Porque era muy rico. Entonces Jesús, cuando lo vio que estaba demasiado triste, dijo lo siguiente: cuán difícil es entrar en el reino de los cielos los que tienen riquezas, porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de Dios, o sea, en el gobierno de Dios, en el país de Dios. Y los apóstoles se pusieron pues a preguntar, caramba, entonces esto es muy duro. Entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién? Si tú nos mandas a dejarlo todo. Todavía no entendían los mismos apóstoles. Y Jesús le dijo que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno se desprende de lo que más ama en esta tierra, se desprende de corazón, para poner a Dios en primer lugar, ahí ya está cumpliendo con la obediencia de seguir o de entrar y preferir el reino de los cielos. Entonces, Pedro dijo, nosotros hemos dejado todo lo hemos dejado, nuestras posesiones, Señor, y te hemos seguido. Y fue cuando Jesús les dijo, de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo, o sea, en la vida, en lo presente, y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces, lo que podemos ver aquí es que Dios no está en contra de lo que tú tienes. Dios está en contra de ese apego, que hay gente que no le sirve a Dios. Por ejemplo, hay personas que no van a una iglesia porque después se le mete un ratero a la casa, pero está cuidando la casa, donde la Biblia dice que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hay gente que se le han metido con ellos mismos allá adentro. Hasta el ratero le echa burundanga, no sé qué le echa, los duerme y cuando se despiertan no tienen nada en la casa. ¿De qué le sirvió cuidar si Dios no los cuidó? Entonces tú le dices a la persona, vamos a la iglesia, no, porque tengo que trabajar hoy, porque tengo una tarea por hacer, porque tengo esto, porque tengo lo otro, porque tengo que cuidar la casa, después se me mete, porque tengo que lavar ese día, porque tengo que esto y lo otro. Y en ese momento es cuando Dios pesa y pone en la balanza el corazón. O no sacan este espacio que tenemos, por ejemplo, aquí virtualmente. No lo saco porque yo estoy en esto y en esto y en esto. O no oro porque no me da tiempo. O no leo la Biblia porque no me queda tiempo porque estoy trabajando. O no hago esto y lo otro para Dios porque yo no le puedo servir a Dios porque yo lo esto y lo otro. Entonces Dios está viendo cuál es el problema. En Abraham tenía un Isaac en el corazón. A su único hijo de la esposa, pues, porque ya había tenido uno con la esclava, que era Ismael. Pero el propio de la promesa era Isaac. Y Abraham lo tenía en el corazón. Y lo había puesto de pronto. Dios quiso probar si estaba en primer lugar su hijo o el Dios que lo llamó. Y le dijo, entrégame a Isaac, a tu único hijo. No era un bebé, ya era un muchacho. La Biblia no le dice niño, le dice muchacho, o sea que ya estaba grandecito. Hasta lo puso a cargar leña, quiere decir que era un muchacho. Y cuando dijo, ponlo en el altar, él lo amarró, lo puso en el altar, le puso leña. Y cuando lo iba a sacrificar, Dios le dijo, detente, no mates al muchacho, porque ya vi que yo estoy en primer lugar antes que tu hijo. Y se lo devolvió vivo. Y de ese solo nació como la arena del mar y las estrellas del cielo, una gran multitud que hoy se llama el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que es el que está en guerra ahora mismo. Ese es el pueblo de Dios.
Esa es la simiente de Abraham. Entonces Dios le devolvió una nación porque soltó al hijo. Él lo iba a matar de verdad, no estaba jugando, sino que Dios le dijo, ya probé, no lo hagas, ya probé. Otro que Dios usó mucho y le respaldó grande cuando decidió mejor servirle a Él y su reino, decidir con firmeza el reino de Dios y no negociar los principios de Dios. Hermano, nunca negocies, nunca los principios de Dios. Si tu casa es la casa de Dios, si tu casa, tu hogar, es la casa donde tú invocas el nombre del Señor, donde el Espíritu Santo desciende, tú no puedes permitir que en tu casa se hagan parrandas, donde el pecado entra, donde haya borrachera, lo que Dios prohíbe, donde haya maldiciones, lo que Dios prohíbe, donde hayan pleitos, peleas, maldiciones, palabras obscenas. Eso no debe estar en esta casa. No puedes negociar eso. Por eso el Señor habla ahí, el que no deja casa, quiere decir que si te toca salir de un hogar, de un lugar donde te impidan a ti las prácticas cristianas, las prácticas de Dios, te lo impidan y te ponen a escoger, tú escoges. Hay gente que ha escogido irse de la casa, porque en su casa no le aceptan orar, no le aceptan leer Biblia, no le aceptan ir a la iglesia, no le aceptan cantar, no le aceptan ver programas cristianos, no le aceptan oír emisoras cristianas, no le aceptan nada. Entonces, ahí tienes que escoger. O es tu casa, tu comodidad, tu familia, tus hijos, o es Dios. Y el que no deja padres, porque hay hijos que porque el papá los sostiene todavía, y porque el papá es el que paga la universidad, el que paga los colegios, el que paga la comida, la ropa, el que le paga todo. Entonces ese hijo, el papá le prohíbe buscar de Dios, le prohíbe ser cristiano. Ese hijo tiene que elegir entre sus padres que le proveen todo y el reino de Dios. Si se queda ahí, Dios lo puso en la balanza y encontró que no es Dios el que está en primer lugar, como la riqueza de este joven, que se puso triste y se devolvió, porque su amor y su Dios tenían un nombre, y era el dinero. Acá puede ser esos padres proveedores, esos padres que te prohíben las cosas de Dios. Hay que tomar una decisión. O esos hermanos que te invitan a todas esas parrandas, a todas esas actividades, a todos esos vicios. O te busco la chica y te busco, vamos a un cierto lugar donde hay chicas hermosas, donde te cobran barato las chicas por 1 hora, por 2 horas. Y eso no es nada, es normal. Tú eres hombre, eso no es nada, es normal. Tú eres una mujer soltera, tú eres un hombre soltero. Pero la Biblia dice ni los fornicarios entrarán en el reino. O sea, no entran a mi gobierno, no pueden. No los acepto. Entonces, si te toca escoger, tienes que escoger entre lo uno y lo otro. Mujer. Hay mujeres que le prohíben al hombre que busque de Dios. Y hay hombres que le prohíben a la mujer buscar de Dios. Y hay gente que dice, hermana, es tu esposo. Tienes que aguantarte, es tu esposo. Y el hombre dice, no vas para la iglesia. Y cuando viene la golpea, la maltrata y la injuria y la ataca. Es tu esposo, aguántatelo. Ora, hermano, ora. Y el hombre ya van 10 años y la mujer está viejita ya con canas, con arrugas y el sinvergüenza no cambia. Sigue borracho, sigue prostituyéndose, sigue drogándose. Y aguanta, hermano. No. La Biblia dice que el que no deja mujer, yo también digo aquí marido, porque eso es para ambos. El que no pone a Dios en primer lugar, antes que todas esas personas, llámese hermano, llámese papá, llámese marido, llámese mujer, llámese hijos, llámese amigo, el que no deja, o sea, el que no dice, ven acá, yo no voy a hacer lo que tú haces, porque yo tengo un nuevo gobierno, yo tengo unas leyes, tengo unos principios, tengo una cultura, yo tengo un orden, yo tengo una nueva vida y tengo un nuevo gobierno, tengo un rey, tengo un presidente que se llama Jesucristo. Ese es el reino de Dios aquí en la tierra. Es espiritual, pero se debe visibilizar. Es espiritual, pero se debe hacer visible ante los seres humanos, ante el mundo, con nuestra conducta, nuestras palabras, nuestra actividad y nuestro carácter. Muchas veces
Es tan fuerte la influencia que uno, como no se agarre fuerte, termina haciendo lo que ellos hacen. Por eso Satanás le pidió permiso a Jesús, porque Jesús, antes de ser entregado, le dijo a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido sacudirte como a trigo, pero yo he rogado al Padre que guarde tu fe, que guarde tu alma. Satanás lo sacudió tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte a Pedro, que Pedro negó a Jesús 3 veces y andaba escondido. Estaba siendo sacudido fuerte, pero como Jesús ya había orado por él, enseguida fue y se arrepintió y lloró amargamente. Y después de eso, Pedro fue uno de los predicadores más poderosos que hubo entre los apóstoles. Hasta la sombra de él, cuando pasaba, se sanaban los enfermos. Pero Pedro había tomado una decisión, sino que falló en el camino, pero el Señor lo sostuvo. Si tú has tomado una decisión por el reino, pero Satanás también pidió tu alma para sacudirla, déjame decirte que ya Jesús oró por ti. Porque Jesús, antes de morir, también oró al Padre y dijo: Padre, no solamente te pido por estos que me has dado, sino por los que han de venir, por la predicación de estos. O sea que ya Jesús oró por ti y oró por mí hace más de 2000 años atrás. Y así Satanás te estremezca como a trigo y te derribe, tú dirás como el apóstol Pablo: derribado mas no destruido, y luego y te levantas. 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Por eso el Señor te dice hoy que tienes doble recompensa aquí en la tierra. Si tu marido te dejó o tu mujer te dejó, no te preocupes. Algunos están mejor solteros que mal casados, y otros Dios le da nueva esposa, nuevo esposo. Dios hace como Él quiere, pero no te va a tener esclava o esclavo en un matrimonio donde la religión te dice que tienes que aguantártelo hasta que la muerte te separe. Claro, hasta que te mate, o hasta que te haga entrar en loquera, o hasta que te atormente de tal manera que tú reniegues del reino de los cielos. Entonces el Señor dice: el que no deja esposo o esposa. Si tu hijo o tu hija son tropiezos para el servicio de Dios, tienes que tomar una decisión firme. Yo he tenido este llamado y tuve 2 hijas. Yo tuve el llamado desde antes de ser madre, y vinieron 2 hijas. Y eso no me ha estorbado. No me ha estorbado. Los hijos no son estorbo para el servicio a Dios. También se han enfermado como prueba. Aún así no he soltado. No he soltado, porque el que me llamó es fiel para respaldar. Y mis hijas las he formado, las discipulé y las bauticé para el servicio del reino. Y el Señor ha prometido darnos más de aquello. Yo tengo esa seguridad como la tuvo los siervos de Dios, que soltaron todo por servirle a Dios. Moisés, dice la Biblia, que rehusó llamarse nieto de Faraón. O sea, porque él era hijo de la hija de Faraón, porque lo crió, lo adoptó, o sea, lo cogió y lo crió. Era un príncipe. Dice la Biblia que rehusó llamarse nieto de Faraón para entrar al reino. Y entró al reino. Y lo persiguieron, pero entró al reino. Recompensa por haber dejado de ser príncipe de Egipto. Recompensa. Lideró a una nación poderosa, que era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Lo convirtió Dios en presidente. Lo convirtió en profeta, porque también fue profeta. Habló con Dios. Lo hizo más poderoso que cuando estaba en Egipto. Porque esa recompensa Dios la tiene aquí en la tierra mientras que estás vivo, y después de muerto en la salvación. Está Daniel en Babilonia. Se abstuvo de comer la comida que el rey le iba a dar y del vino del rey. Porque algunos estudiosos dicen que posiblemente esas comidas eran consagradas a dioses paganos, con unos rituales. Y Daniel como que conocía esa verdad que había detrás de la comida. No es malo comer comida de rey. No es malo tomar el vino del rey, no es malo. Es un privilegio. Pero ¿a quién fue consagrado eso? ¿A quién se le dio
primero ese sacrificio antes de comerlo. Y Daniel estaba enterado de todo porque él vivía allá, en ese reino, y él se enteró y dijo, no voy a probar ese vino ni esa comida. Y estuvo más a punta de legumbre y agua, estuvo más inteligente, más robusto, más hermoso, su piel más lúcida y todo, su mente y su piel más hermosa que los demás que comían la comida del rey. Y Dios le dio tanta sabiduría por mantenerse fiel, que Dios lo puso como gobernador también y como jefe de todos los sabios de Babilonia, porque tampoco se postró ante la estatua de oro que el rey mandó hacer. Y el que no se postrara ante esa estatua, lo mataba. Y Dios probó a Daniel, y Daniel dijo, no, así Dios no me defienda, yo no voy a postrarme ante otro Dios diferente. Entonces Daniel eligió entre un cargo que el rey le iba a dar y lo tenía ya en un cargo alto y todo, a venir a traicionar a su Señor del reino de los cielos, o sea, a Dios. Y Dios libró a Daniel del pozo de los leones y el rey lo puso arriba. Y siempre Daniel estaba arriba. Bajaba un rey, subía otro y Daniel estaba arriba, 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 sin arrodillarse ante nadie, sino ante Jehová Dios. ¿Eso por qué? Porque el Señor dice que ninguno que dejare todo esto por el reino de Dios quedará sin recompensa. José en Egipto rehusó acostarse con la esposa de su jefe. Esa mujer, viendo que él era como un sirviente allí en la casa, me imagino que lo chantajeaba diciendo, acuéstate conmigo y yo le digo a mi esposo que te ponga un cargo más alto. ¿Acaso no se ve eso en muchas empresas donde hay acoso sexual? Donde los jefes y las jefas a veces le dicen a los muchachos o a las personas, si te acuestas conmigo, yo te subo de cargo, te subo el sueldo. Y esas personas, engañadas por Satanás, caen en la trampa, obedeciendo así al Rey de Reyes y Señor de Señores, que tenía algo mejor para ellos. En cambio, José dijo no, y la mujer se le lanzó para abusar de él, porque uno piensa que nada más son los hombres los que abusan. También hay mujeres violadoras, hay mujeres abusadoras, hay mujeres corruptas, hay mujeres que también cogen a un hombre y lo vuelven nada. Entonces, en este caso era una mujer, la acosadora sexual. Y como él no le puso cuidado y no se acostó con ella, lo mandó a meter preso. Pero de ahí salió para ser gobernador de Egipto, porque el Señor dice que nadie que deja padre, madre, esposo, esposa, hijos, hermanos, amigos, yo diría la lista más larga, cargo, profesión, títulos, riquezas, por el reino de Dios, nadie queda sin recompensa en esta vida aquí mientras que respira y en la otra, la vida eterna. Y vemos a Pedro que dejó toda la empresa que tenía de pesca y se convirtió en pescador de almas y fue un gran evangelista y dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, fue como un fundamento del apostolado para fundar la iglesia. El apóstol Pablo, dice la Biblia, que nunca se casó, porque él estaba tan ocupado extendiendo el reino que no se casó. No pensó en una familia, no pensó en tener hijos ni una esposa, porque eso le quitaba tiempo. Él se entregó 100% al servicio de Dios. Y si usted lee la Biblia, el Nuevo Testamento, está lleno de todo lo que Pablo escribió. Están los 4 evangelios y el resto, la carta de Pablo a los Corintios, a los Gálatas, a los Romanos, a los Filisteos, a los Gálatas, a los Efesios, una cantidad. Y viajó y llevó este evangelio, lo llevó a reyes, lo llevó a grandes civilizaciones como los griegos, los romanos, porque Pablo tomó una decisión. Hoy el Señor te pregunta, mi hermano, ¿estás listo a tomar una decisión? ¿Estás preparado para cuando el Señor te diga, entrégame eso y te daré mucho más? ¿Estás decidido que el Señor te dice, así sea probándote, como le dijo a Isaac, entrégame eso que tú tienes en tu corazón?
Dios sabe si es tu hijo, o si es tu esposo o tu esposa, o si es tu empresa, o si es tu poder, tu fama, tu dinero, si es tu papá, si es tu hermano, si es esa ciudad que amas tanto y no te quieres mover de ahí. Lo que tengas, que Dios pesa los corazones y sabe que eso es lo que está impidiendo que entres a este gran gobierno del reino, donde verás señales, donde verás milagros, donde verás privilegios, donde verás muchos bienes más de los que tienes allá. Dios va a empezar a redarguir tu corazón y te va a dar sueños y te va a traer a mente y vas a escuchar mensajes de personas en vivo o grabados donde tú dices, Dios me está hablando, es esto que tengo que aflojar, es esto que tengo que aflojar. A mí me probó, yo a Dalú fui probada. Hace muchos años me dijeron que yo no podía estudiar arte, o era el pastorado o era el arte. Y yo escogí el pastorado, pero Dios era que me estaba probando porque después me dijo que estudiara el arte. Y empecé. Y Dios empezó a bendecirme en el arte. Y con el arte estoy fundando iglesias. Y con el arte estoy ganando más personas para Dios, para el reino. Luego me pidió a mis 2 hijas. Primero se enfermó Yesarela de un derrame cerebral. Y yo se la entregué al Señor. Señor, es tuya. Así me la quites, te seguiré sirviendo. Dios la levantó. Hoy está conmigo aquí, grabando este mensaje. Ya pasaron 16 años del milagro. Dios me devolvió a Yesarela. Y no hace mucho, se enfermó mi segunda hija. Un problema, fuga del líquido cefalorraquídeo. Con amenazas de muerte. O sea, los médicos decían, se puede morir en 24 horas. Estuvo en UCI. También se la entregué al Señor. Dije, Señor, te sigo sirviendo, así me la quites. Porque yo no tengo nada. Tú estás en primer lugar que mis hijas. Y Dios me la devolvió también. Está en un proceso, pero aquí estoy predicando, diciendo que el primer lugar lo tiene mi Señor, mi Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los demás, hijos, hermanas, hermanos, empresa, arte, todo lo demás es añadidura. Y por eso creo que Dios tiene grandes bendiciones, grandes respuestas, no solamente para mí, sino para todos aquellos que han decidido dejar o desprenderse en su corazón y en su mente. No me malinterpreten, esto va a quedar grabado. No digan que yo estoy fomentando el abandono. No es así. Es el desprendimiento, la idolatría que hay con lugares, con cosas, con sitios, con personas, con pareja, con hijos, con padres, con madre, con marcas, con fama, con dinero, con empresa, con títulos, con profesión. Todo eso, el Señor va a empezar a derrumbarlo de tu corazón. De tu corazón. Cuando lo haya derrumbado de tu corazón y pongas a Dios en ese primer lugar, esas cosas serán multiplicadas. Entonces la gente dirá, qué suerte tiene fulanita, qué suerte tiene fulanito, tronco de palanca tiene, debe tener palanca fuerte. Dile, sí, mi palanca es la del Padre Celestial, el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque en su gobierno, en su política, en sus estatutos y en sus leyes, Él promete que a los que están bajo esa ley y ese gobierno tendrán mucho más aquí en la tierra antes de morirse que otros. Y cuando me muera, la vida eterna. ¿Cómo les parece? Doble recompensa. No es para todo el mundo. Esto no le funciona a todo el mundo. Esta doble recompensa no es para el que está un pie allá y otro pie acá. No, no podemos estar un pie en el reino de Dios y un pie en el reino de las tinieblas. No podemos. Dios no trabaja así. Dios manda una decisión firme. Un solo Dios, una sola fe, un solo Señor.
un solo reino. Así que tenemos que orar como nos enseñó Jesús. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Ahora, mi hermano, voy a orar. No te desconectes. Voy a orar. Tú vas a tomar esa decisión. El Espíritu Santo va a empezar a mostrarte en tu corazón cuáles son esas áreas donde tu corazón estaba apegado. Y ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo empieza a ministrar. Espíritu Santo empieza a ministrar. Padre, gracias. Gracias, tú estás ministrando en esas vidas. Tú estás ministrando, Señor, en cada área de los que están escuchando. Tú estás ministrando liberación. Tú estás ministrando liberación porque tus hijos necesitan ver más cosas. Tus hijos necesitan ver tu gloria, Señor. Tus hijos necesitan ver milagros, ver señales. Tus hijos necesitamos, Señor, ver tu gloria. Necesitamos ver señales, necesitamos ver cómo tu gloria se baja, cómo tu gloria habita en tu pueblo, cómo tu gloria será vista, Señor. Tu gloria será vista en medio de tanta tiniebla. Tu gloria en tus hijos alumbrará, porque hemos elegido tu reino, porque hemos elegido tu gobierno. Ahora, en el nombre de Jesús, bajo esa autoridad, bajo ese gobierno, nosotros, en el nombre de Jesús, tenemos toda autoridad. Jesús dijo, yo les doy autoridad y les doy todo poder de echar fuera demonios. Ahora, en el nombre de Jesús, como estamos bajo la cobertura del reino y tenemos la autoridad del Padre, tenemos la autoridad del reino, echamos fuera en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo de las tinieblas, todo espíritu de enfermedad que está rondeando las casas, todo espíritu de enfermedad que está agobiando a las personas en sus casas, todas esas enfermedades que están causando problemas financieros, enfermedades que están causando problemas depresivos, enfermedades que están causando tristeza, enfermedades que están causando ruina, que están causando derrota. En el nombre de Jesús ordenamos que se vayan fuera de ese cuerpo, fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Jesucristo está paseándose, Jesucristo está contigo, mi hermano, en estos momentos, está en tu casa, está en tu área, allí está, porque Él dijo, yo me voy, pero enviaré otro consolador, el cual estará con ustedes todos los días. Hoy está con nosotros Jesús a través del Espíritu Santo. Él está con el Espíritu Santo aquí, el Espíritu Santo ministrando. Se va toda enfermedad, se va en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro un milagro, milagros de sanidad. Todos los que están, Señor, enfermos, con enfermedades que los médicos no han podido encontrar la salida. El Señor de señores, el médico, el poderoso Jesús derramó su sangre por esa enfermedad. Por tanto, ordeno a toda enfermedad que se desprenda, toda bacteria, toda infección se seca. Se muere en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda articulación que está siendo atrofiada, articulaciones de los huesos, fuera en el nombre de Jesús. Ahora se normalizan. Tú dijiste, Señor, que tú sanabas a los cojos, sanabas a los paralíticos, sanabas toda enfermedad en el nombre de Jesús. Es el mismo Jesús, no ha cambiado, no hay sombra de variación en Él. Ahora recibe sanidad. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Ese problema que está sin resolver se resuelve. Ese problema que está sin resolver se resuelve en el nombre de Jesús. Se resuelve porque ese problema tiene salida. Jesucristo es la salida. Jesucristo es la solución. Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a deshacer los planes de Satanás. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se va toda enfermedad, se va todo problema, todo espíritu de muerte que esté rondeando a los hijos, a los familiares, espíritu de muerte que esté rondeando, espíritu de tormento, espíritu de miseria, espíritu de tormento, se va fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, toda escasez se va, toda escasez se va. Ahora en el nombre de Jesús, ángeles de Dios, así como los ángeles servían a Jesús en el desierto, así como los ángeles servían también a Elías, así como aún los cuervos entraban a la cueva y servían también. Así, Señor, ángeles de Dios,
ángeles de Dios que están puestos al servicio del pueblo de Dios, sean llevando, que tus ángeles, Señor, sean llevando la provisión en alimento, en ropa, en calzado, que sean trabajando, haciendo los papeles que haya que hacer, abriendo puertas que han estado cerradas. Señor, tu ángel visitó a Pablo y a Silas en las cárceles. Tu ángel visitó, Señor, a Abraham, visitó a José. Tus ángeles hicieron la obra ministerial aquí en la tierra a favor de tus hijos, de tus escogidos. Padre, que tus ángeles lleguen a cada casa, a cada hogar, que tus ángeles sean guardando y protegiendo. Haz invisible, Señor, a los que están siendo amenazados de muerte, a los que están siendo amenazados de muerte o perseguidos, o que alguien les quiera hacer daño. Hazlos invisibles, escóndelo como escondiste a Elías. Tú escondiste a Elías, Señor, del rey Acab, que lo buscó en todas las naciones, lo buscó en todos los países, lo buscó en todas las ciudades y nadie lo encontró, porque tú lo escondiste en una cueva, tú lo escondías, Señor. Así como escondiste a Elías, esconde a tus hijos y a tus hijas, esconde a los hijos de tus hijos, y a las hijas de tus hijas. Escóndelos, Señor, de la sombra de muerte. Escóndelos del enemigo, hazlos invisibles y provéeles allí donde ellos se encuentran. Toda necesidad sea suplida. Toda necesidad, Señor, que ellos tengan sea suplida, porque tú eres Jehová Jireh, tú eres Jehová el proveedor, tú eres Jehová el que sana, tú eres el sanador. Señor, todo el que tenga enfermedad sea sorprendiendo a la ciencia médica, sea glorificándose tu nombre una vez más como testimonio a los que vieron el caso como caso perdido. Señor, glorifica a tu Hijo una vez más. Glorifica a tu Hijo una vez más, así como lo glorificaste a través de la resurrección de Lázaro, que muchos creyeron cuando vieron a Lázaro vivo. Muchos creyeron cuando vieron al cojo danzando, cuando Pedro lo oró y se levantó. Muchos creyeron cuando vieron el ciego viendo después de haber nacido ciego. Muchos creyeron. Así, Señor, muchos creerán. Glorifica a tu Hijo, Padre, una vez más, a través de estos milagros. Permite, Señor, que los que han sido vistos en pobreza, en miseria, con deudas, perseguidos, con enfermedades, permite, Señor, que los que no creen y los han visto así, crean al ver el milagro, al ver las señales, al ver cómo tú, Señor, eres un Dios de poder, eres un Dios de milagros, eres un Dios de misericordia. En el nombre de Jesús, tu gloria sea vista de los de la casa, los del barrio, alrededor, en el lugar donde se encuentren. Su gloria, Señor, sea vista y sea esa, mi hermana y mi hermano, testigo de tu poder. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por el milagro que estás haciendo. Gracias, Señor. Recibimos esas señales, ese milagro lo recibimos porque nosotros te hemos creído y ninguno de los que confiamos y creemos en ti seremos avergonzados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.